Bendiciones a cada uno de ustedes que siguen este camino de la espiritualidad, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Me han pedido que les acompañe con un tema. El tema de hoy será la gran novedad que trae Jesús de llamar a Dios. Y le llama a Dios Padre. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba que Dios era el Padre, pero Dios era el Padre de un pueblo, pero no como el Padre personal, que podíamos de repente, era imposible llamar a Dios mi Padre, por decir, en una relación personal con nuestro Dios. Esa novedad lo trae Jesús. Casi todos los investigadores bíblicos están de acuerdo de que una de las grandes novedades que trae Jesús es esto, de llamar a Dios nuestro Padre. Y bueno, y la importancia que tendrá para nuestra espiritualidad, para nuestra vida, nuestra relación con Dios. Depende de nuestra práctica de fe, nuestra práctica cristiana, dependerá mucho de la imagen de Dios que tenemos en nuestras vidas. Muy bien, pues ciertamente Jesús trae esta novedad, no sin razón, pues Jesús por primera vez aparece hablando en los evangelios, concretamente en el evangelista según San Lucas, cuando José y María pues se fueron a Jerusalén y se perdió Jesús en la ciudad santa. Y después de 3 días lo encontraron. Y es la primera vez que encontramos hablando a Jesús, niño. María le dice, tu padre y yo te habíamos estado buscando durante 3 días. ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús le dice, no sabían que estaba ocupado en las cosas de mi Padre. Las primeras palabras que Jesús dice o aparecen en los evangelios es en relación al Padre Dios. Y la última palabra en este mundo, pues es cuando está en la cruz. Su última palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues esa es la gran novedad. Los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Jesús tiene esa relación con Dios, pero más que mirar como ese Dios poderoso, todopoderoso, que lo es esa relación con Dios, en esa cercanía, en esa intimidad, ¿no?, con su Padre. Toda la vida de Jesús es respirar en torno a esa atmósfera del Padre. Todo instante de su vida es un ofrecimiento continuo al Padre. De manera que no se habla tanto de la ley, que los judíos están tan preocupados del cumplimiento de la ley. Jesús más bien está preocupado de amar a su Padre, de hacer la voluntad del Padre. Por eso dice Jesús, yo no he venido a cambiar la ley, dice en el evangelista según Mateo 5:17, dice, yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento. ¿Y cuál es ese perfecto cumplimiento? Es amar a ese Padre. Mantener esa conexión del corazón a su Padre Dios.
Esa es la novedad, es esa actitud constante de hijo. Y por eso la primera bienaventuranza, según Mateo, dice, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Bienaventurados aquellos que han puesto su confianza totalmente en Dios. Bienaventurados aquellos que han aprendido a abandonarse en las manos de Dios. Bienaventurados aquellos que dependen constantemente en Dios, como aquel niño que sabe que su padre hará todo por él, que sabe hacer lo que puede, pero toda su seguridad y su confianza está en su Padre, Así también nosotros debemos obrar como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nada más en los evangelios, Jesús aparece en los labios de Jesús, dirigiéndose a su Padre Dios 111 veces, dirigiéndose a su Padre Dios. El Abba, ¿no? Como decimos, Abba, Padre, pero el Ab, ¿no? Que se traduce no papá, sino papito, en esa constante conexión con Él. De manera que en este tiempo de la Cuaresma, cuando nos toque pues hacer la renuncia, los sacrificios, pues vivir en ese abandono. Hay gente que dice, bueno, yo voy a misa porque la iglesia lo manda. Qué triste, ¿no? Qué triste de decir, voy a escuchar la misa porque la iglesia lo manda. Y lo contrario sería, voy a la misa porque tengo una cita de amor con mi Padre del cielo. Esa debería ser nuestra actitud con nuestro papá. Porque mi Padre me espera, porque mi Padre me llenará de su amor infinito. Yo voy porque quiero estar con Él, no porque nadie me obliga, no porque nadie me manda, sino porque es una respuesta al amor infinito que Él me tiene. Desde esa perspectiva, las leyes pues cambian, los sacrificios cambian. Es diferente que yo diga, el hijo en la casa diga, voy a arreglar mi cuarto porque de esa manera yo estoy agradando a Dios, de esa manera estoy en un ambiente agradable y también pues de esa manera mi madre estará contenta. Yo no quiero molestarla a ella, no quiero mostrarle mi amor de esa manera. O también estudiando, ¿no? Siendo un buen estudiante, será bien para mí una respuesta de amor a tanto sacrificio que hacen un día los padres por educar a sus hijos y porque me conviene pues para mi futuro, ¿no? Pero alguien dirá, un otro estudiante dirá, bueno, yo voy a estudiar porque si yo no estudio, mi padre se va a molestar y me va a castigar o quizás ya no me ayude, ¿no? Entonces es diferente la perspectiva, ¿no? Entonces nuestra relación con Dios también debe ser así. En otras palabras, decir, tengo que asemejarme a mi Padre. Si Él me ama tanto, pues yo tengo que asemejarme a mi Padre Celestial. Como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 48, me parece, no estoy tan seguro, dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, ¿sí? Asemejarnos a Él por ese gran amor que nos tiene. Entonces, vivir en la voluntad de Dios nuestro Padre, vivir en ese abandono en nuestro Padre Celeste, ¿no? Y entonces, implica sufrir, implica sacrificios, implica renuncias, pero no lo hacemos con ese peso, con ese desgano, sino con ese amor infinito.
con esa respuesta de amor a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y eso nos cambia la vida, ¿sí? Y nos hace comprender que nosotros, todos nosotros, somos hijos de Dios, amados por Él, y al mismo tiempo, toda la humanidad, todo aquel que está cerca de mí, es mi hermano, es mi hermana, que lo debo de amar, porque es mi hermana, porque es mi familia. Qué importante es comprender todo esto, ¿no? Y ahí nos ayuda a vivir nuestra obediencia, nos ayuda a apartarnos del pecado. Pues me aparto del pecado porque quiero responderle a ese amor que Dios me tiene. Y me dice, no, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar. Inmediatamente cae, porque ¿no? Recuerdan a Pedro, ¿no? Recuerdan a Pedro que dice Jesús que le dijo que viniese caminando sobre las aguas, ¿no? Porque Pedro ya le había pedido, ¿no? Le dijo, manda que yo me camine también sobre las aguas. Y dice que Jesús estaba allí caminando en las aguas y Pedro se va, ¿no? Pedro está caminando. Mientras miraba a Jesús, Pedro caminaba sobre las aguas. El problema fue cuando se comenzó a mirar las olas y el viento y Pedro comenzó a hundirse. Eso nos pasa a nosotros. Cuando no miramos a nuestro Papá Dios, cuando no sabemos abandonarnos y confiar en su amor infinito, y miramos los problemas, y miramos el peso de la ley o de las normas que nos toca vivir. Entonces cambia nuestra vida, ya sea como casados, ya sea como sacerdotes, ya sea como religiosos, ¿no? Pues vivir en ese abandono constante, en ese agradarle a Él y experimentar su amor. Así es. Hay gente que me dice, Padre, yo no puedo perdonar, me es imposible perdonar. Y yo les digo, ¿saben por qué? Porque no has experimentado el amor de Dios. Porque no has experimentado su amor infinito. Si no has experimentado el amor de Dios, será imposible. Si no te has sentido amado por este Papá Dios, será imposible. Si tienes las heridas de un padre que no se preocupó por ti, será imposible. Cada mañana, cada día, es importante aprender a relacionarse con este Dios, como el respirar, como los latidos del corazón. Papá Dios, yo te amo. Papá Dios, yo te amo. Papá Dios, yo quiero agradarte hoy. ¿Sí? Es diferente empezar la jornada de esa manera. Es diferente hacer el ayuno, las prácticas de ascesis que se quieran hacer. Ay, decir, hoy tengo que hacer el ayuno, hoy tengo que hacer este sacrificio, ay, ¿cómo voy a hacer? Es diferente, ¿no? Empezar, Padre, te ofrezco este ayuno, te ofrezco este sacrificio, porque quiero agradarte, porque quiero que muchos hermanos que no han conocido tu amor, aprendan a conocer tu amor infinito. Cambia el sentido de la vida, el sufrimiento que podemos estar viviendo, cambia de sentido, ¿no? Cambia de parecer, ¿no? No se sufre por sufrir, sino se sufre por un porqué, en un ofrecimiento continuo a nuestro Padre Dios, en una ofrenda, como nos dirá San Pablo, en una ofrenda perfecta a Dios, nuestro Padre. Por eso, hermanos, tan importante esta espiritualidad, pues tenemos que ir redescubriendo, ¿no? Redescubriendo en nuestra vida, en nuestras espiritualidades, en nuestras prácticas de fe, en nuestras misas, nos ayude a nivel eclesial, a nivel litúrgico, a nivel eclesial, claro que sí, en nuestra manera como llevamos la pastoral en las parroquias, ¿no? Como vemos a nuestros hermanos, ya no son aquellos que con quienes competimos, sino son nuestros hermanos, ¿no? Que sirven a un mismo Padre Dios, ¿no? Que tienen
un mismo objetivo. A veces en los grupos hay celos, hay los mejores movimientos tan grandes que existen, pues existen nuevamente los celos, las envidias, los pleitos, las faltas de perdón, que no se saludan, ¿no? Porque no hemos comprendido mucho ese amor de Dios nuestro Padre, ¿no? Y a nosotros también como sacerdotes, ¿no? Si no comprendemos esto, pues también nos hará difícil tratar con nuestros feligreses, hermanos, ¿no? Entonces es tan importante esta dimensión, ¿no? Que es el respirar de Jesús, es el respirar constante de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Que ese sea nuestro alimento, que esa sea nuestra preocupación. Cuando vas a la misa, te vas con ese gozo de agradar al Padre, con esa cita de amor con Dios nuestro Padre. Y no, ay, tengo que ir a misa. Ay, que esta misa no es bonita, como mucha gente dice así, ¿no? Ay, yo no me voy a esta misa porque hoy estoy muy aburrida. No vivirás de esa manera, sino irás interiorizando toda tu vida y en cada palabra, en cada frase, en cada simbolismo dentro de la misa, pues encontrarás pues la respuesta de Dios nuestro Padre y aprenderás a tener esa conexión con Él, esa intimidad con Él, con Dios nuestro Padre. Por eso, hermanos, en este tiempo de gracia en la que ustedes están viviendo, pues aprendamos, ¿no?, a relacionarnos con nuestro Dios. Papá, 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 papá. Así irás sanando también las heridas que no te dejan avanzar. Porque hay gente que me dice, Padre, yo me confieso de este pecado y vuelvo a confesarme y caigo en lo mismo y toda mi vida es así. Porque estás muy preocupada en la ley, en el cumplimiento de la ley, porque estás muy preocupado por no caer y caes. La clave está en vivir en ese abandono, en ese agradar continuamente al Papá Dios, nuestro Padre. La primera persona de la Santísima Trinidad. Gracias a Jesús que nos enseñó, que nos mostró, dice, el rostro de Dios. Y el rostro de Dios, nos lo recordará el Papa Francisco, es misericordia. El rostro de Dios es misericordia, ¿sí? Eso, el rostro de Dios nuestro Padre. Pues aprendamos a descubrir en los hermanos, en los más necesitados, ¿no? Si es hermanos, mirando a los demás como hermanos, hijos de Dios, y que todos somos hijos y por lo tanto somos diferentes también. No tenemos que tener celos. La iglesia está llena de carismas a las que tenemos que respetar. Cada uno, cada movimiento, cada grupo ha recibido un carisma bajo la acción del Espíritu Santo. No todos los hijos son iguales en una familia. No todos los hijos son iguales, ¿no? En la iglesia son diferentes carismas. Ninguno es mejor que el otro. Todos vamos hacia esa meta, es el cielo, la eternidad, hermanos. Y nuestros sacrificios, nuestras oraciones siempre serán pues para agradar a Dios nuestro Padre, para acercar a aquellos que no han conocido el amor, como nos dice la Virgen Santísima. Oren por aquellos que no han conocido el amor de Dios, aquellos que están imbuidos en la guerra, aquellos que están asesinando a sus demás hermanos, ¿no? Entonces, ojalá que comprendamos esto, ojalá que lo pongamos en práctica
Ojalá que caminemos según esta imagen de Dios, que Dios es nuestro papito, Dios es nuestro papá. Cada día llamémoslo así, invoquémoslo así, ¿sí? Llamémoslo constantemente, porque nuestra relación con Dios será diferente. Muchas gracias, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.